todos y a todas, bienvenidos un día más a Basket Sport en casa, en este episodio número 51 ya. Hoy contamos con un invitado de lujo, es el entrenador de Quesos El Pastor, es Ángel Fernández. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, bien, de momento bien, con muchísima tranquilidad después de todo lo que está sucediendo y bueno, pues como prácticamente un 100% de los españoles, pues comenzando la desescalada dentro del confinamiento. Exacto, eso te quiere decir que ya has salido a dar algún paseo, algún trote por la calle. Me imagino que sí, ¿no? Sí, por supuesto. En el momento que el gobierno español nos dio un poquito de libertad, he comenzado otra vez con la rutina que ya llevaba cuando existía vida normal. Muy bien. También contamos hoy con Carlos Fajardo, ¿qué tal? Muy buenas. Carlos ¿Qué Botey, muy tal? buenas. Muy buenos días, un placer una vez más estar aquí. Y Fajardo, ¿tú también todo bien? Todo bien, un placer igualmente. Oye, esto hay que decir que no es nada preparado, que vais todos de blanco, pero ha sido pura casualidad. Sí. Ha sido casualidad. Bueno, tenemos a Ángel, que es entrenador de Quesos, el Pastor, bueno, el Zamarat. Ángel, marchabais 13º en la tabla clasificatoria, luchando por esos puestos de permanencia. ¿Cómo valoras la temporada de aumento de tu equipo? Bueno, pues mira, yo llegué a mitad del mes de noviembre en el parón de las ventanas FIBA. El entrenador que había por aquellas fechas aquí en Zamora, Fran García, decidió salir del equipo. Me hice cargo y la verdad que me he encontrado muy a gusto porque me encontré un grupo de jugadoras muy trabajadoras, con una capacidad de sacrificio impresionante, que a pesar de las derrotas, porque creo recordar que llegué con 1-8, la primera victoria la tuvieron en el Open Day contra Guipúzcoa y ya no habían ganado. Estuvieron prácticamente de 2 meses largos sin ganar, pero muy duras mentalmente, muy optimistas siempre, y a partir de ahí, pues bueno, empezamos a remontar el vuelo, sobre todo a trabajar muchísimo, con muchísimo ritmo, muchísima intensidad, y estábamos a falta de 4 jornadas con todas las opciones de salvarnos. Habíamos logrado empatar con Cáceres, cuando Cáceres parecía que ya tenía la permanencia lograda. Ganamos ahí en Cáceres, le ganamos a Zaragoza en casa. Antes habíamos encadenado una serie de victorias como Guipúzcoa y Fundación Promete, y en Bembibre, que era rival directo. Y bueno, y todo eso nos hacía tener todas las opciones para salvarnos. Por desgracia, se paró la liga, y digo por desgracia, porque todo lo ocurrido, pues bueno, la verdad es que está siendo muy grave. Creo que es todo un drama y va a pasar a la historia. Y ya con la decisión tomada por parte de la FEB de que seguiremos en categoría, en la primera categoría de profesional de la Liga Femenina Española, Liga TES. Bueno, cuando comentabas esa dinámica, me imagino que cuando tú llegaste que teníais una victoria solo, ahora que venís con esa buena dinámica, se verían las cosas diferentes, ¿no? Veríais ya que lo verían más factible la permanencia. Sí, por supuesto, sobre todo porque hemos sido un equipo. Además, a todo el mundo se lo comento, que hago un remember y yo no recuerdo un grupo humano tan bueno. Entonces, ha sido todo muy fácil. Todas las jugadoras súper entrenables, con jugadoras con hambre de hacerlo bien. De hecho, hay jugadoras que no van a continuar en el equipo, pero porque tienen mejores contratos, han mejorado muchísimo. Y lógicamente nos dio mucha vida primero el partido de Bembibre, que era rival directo en su momento, y después por Navidades el ganar a Guipúzcoa en casa, y después a la Fundación Promete, que la Fundación Promete venía en su mejor momento después de un cambio de entrenador. Cogió una dinámica positiva de 4 victorias seguidas, y su primera derrota fue en Zamora. Y después el ganar en Cáceres, que era rival directo,
cuando Cáceres había ganado aquí en Zamora en caída, nosotros ir a Cáceres, ganarle y después encadenar el partido de Zaragoza, que venía en muy buen momento con la incorporación de Pau Ferrari, pues prácticamente ya estábamos iguales con Cáceres en la victoria, y te vuelvo a repetir, con todas las opciones de permanencia. ¿Fajardo? Fajardo ponía cara cuando ha dicho lo de grupo humano, ponía cara de hacer. A eso iba a ir, que bueno, que viendo la dinámica que comentabas y que también comentabas lo del grupo humano, imagino que la adaptación después de esas ventanas que tú comentabas fue buena, ¿no? Al equipo, a la ciudad. Sí. La ciudad para mí es perfecta, es una ciudad de 60.000 habitantes, capital de provincia, con todos los servicios, me encuentro muy a gusto, muy cómodo aquí. Y después el equipo, te vuelvo a repetir, normalmente cuando el equipo llevaba la dinámica que llevaba, que la única victoria fue cuando hacía calor a finales del mes de septiembre y nos plantamos a mitad de noviembre y ya no había vuelto a ganar, pues claro, yo me quedo sorprendido para bien de que las jugadoras querían y querían y querían. Y un grupo humano súper unido. Los roles ya estaban definidos. También es verdad que, bueno, acertamos a no cambiar de golpe de repente todo, dejamos lo que estaba bien y a partir de ahí pues fuimos haciendo pequeñas modificaciones y sobre todo ellas siempre creyeron en el trabajo que estábamos realizando y me he encontrado muy a gusto, vuelvo a repetir, y contento con el grupo humano. Y sobre todo la satisfacción de que hay jugadoras que bueno, pues, era su primera experiencia en España y otras jugadoras que venían de Liga Femenina 2 que se han revalorizado. ¿Diego Botí? Esto para mí es importante. Sí, Ángel, incidir precisamente en eso, en ese inicio tan complicado, seguramente derivado de tener un equipo con todas las jugadoras nuevas con respecto a la temporada anterior. No sé si eso te había ocurrido alguna vez en tu trayectoria y también apuntar pues el hecho de entrenar a jugadoras con poca experiencia todavía en el baloncesto profesional, como serían Daura Cornelius o Brittany McPhee. ¿Eres consciente un poco de tu capacidad de adaptar en un tiempo más corto a esas jugadoras y quizá de ahí tu incorporación al equipo ya con la temporada empezada? Bueno, a ver, para empezar, yo siempre tengo por norma nunca hablar del pasado y más cuando ese pasado estaba en manos de otro compañero, de otro entrenador. Lógicamente el equipo es nuevo por una serie de circunstancias, el equipo era totalmente renovado, sus razones tendría la junta directiva para que eso sucediera y también razones tendrían las jugadoras que estaban la temporada anterior para no renovar, pero yo ahí lógicamente no me puedo meter en un jardín que desconozco. Yo te puedo asegurar que cuando llego intento limpiar mente, intento inyectar siempre optimismo y ellas, vamos, lo tenían súper claro. Contestando a tu pregunta, no es fácil, Laura Cornelius, y más Laura Cornelius, primer año en Liga Femenina y encima intentando que fuera una 1 pura, porque ella venía más a la posición de 2. Brittany McPhee, bueno, aparte de que intelectualmente es un 10, ya no es su vida deportiva, sino en plan intelectual, ella es licenciada en biología y el año que viene en la Universidad de Stanford va a estudiar medicina, creo que con eso ya lo digo todo. A nivel de baloncesto tenía muchísimo talento, pero también hay otras jugadoras como Gala Mestres, que venía de Liga Femenina 2, que se ha revalorizado. Cuando yo llegué, Quinn, jugadora canadiense internacional, iba a ser cortada y de golpe de repente durante 2 o 3 jornadas fue la mejor jugadora de la liga. Después hay jugadoras que quizá en números parece que no hayan hecho nada, pero a mí me dan muchísimo, como Marta Montoliu, como
como Ana Carlota Faussolier. Después hubo jugadoras que les pedí un poquito más, como María Jespersen, que estaba ocupando la posición de 4 y ha terminado siendo muy buena jugadora en la posición de 3. Pues todo eso también es una satisfacción para mí, porque siempre lo que intento y lo voy a seguir intentando, y la temporada próxima también lo voy a intentar, es que las jugadoras mejoren individualmente, porque estoy convencido que si las jugadoras mejoran individualmente, el equipo va a mejorar y entonces vamos a conseguir el éxito, que es ganar. Ángel, estás diciendo cosas muy interesantes, pero si puedes, porfa, si te puedes acercar un poquito más a la cámara para que lo escuchemos mejor. Ahora, es que estás diciendo cosas interesantes y digo, así que lo escuche mejor la gente. Lo que comentamos también fue, a nosotros en Basketball nos gustan mucho las prólogas. Tú tuviste un partido contra Banfilter que hubieron 2. A ver, desde el punto de vista del entrenador, esos momentos de próloga, ¿cómo los vives? A ver, yo he vivido 2 partidos con 2 prórrogas. Sí. En la segunda jornada, nada más llegar, contra Ciudad de los Adelantados. Es verdad que también ha tenido prólogas muchísimas. Que tuvimos 2 prórrogas, y después el día de Zaragoza, que creo que fue un partido espectacular, televisado por Teledeporte, fue espectacular para el espectador, quizá para los que estábamos en cancha no tanto. Por el sufrimiento, creo que los 2 primeros cuartos, además lo recuerdo perfectamente, fue perfecto por nuestra parte, sobre todo en ataque, pero ya no en porcentajes de acierto, sino sobre todo en juego de equipo, en siempre intentar castigar las ayudas de la defensa que nos hacía Zaragoza, siempre jugando un pase más, con muchísimo equilibrio interior-exterior y con un nivel defensivo en ritmo y intensidad muy alto. Después, como siempre nos pasaba, tuvimos un tercer cuarto muy malo, siempre nos pasaba tener un cuarto de los 4 cuartos muy malo, y a partir de ahí Zaragoza nos empató y ya nos fuimos a la primera prórroga, con una Pau Ferrari excepcional y Gempe excepcional, donde en el pick and roll nos hicieron muchísimo daño en las continuaciones. Y después de un tiempo muerto, de un tiro libre convertido por Laura Cornelius, habíamos comentado que íbamos a buscar un robo de balón haciendo un 2 contra 1, incluso un 3 contra 1, y si no era robo de balón, falta. Y bueno, la suerte que existe en el baloncesto y en el deporte, eso existe, esas frases hechas de que cuanto más trabajo, más suerte tengo, y esas cosas, vamos, no se la creen ni los que la dicen. Tuvimos la suerte de que en vez de hacer falta robamos el balón, metimos la canasta ganadora, y eso nos dio mucha vida, porque justamente por la tarde Cáceres perdía en Girona y nos igualaba en la clasificación. ¿Te he contestado bien a la pregunta? Sí. Sí. Vives la prórroga con muchísima tensión, y cuando terminas, verdaderamente, yo termino muy cansado, muy cansado. En esos momentos, ¿eres de sangre caliente o más fría? ¿O más sangre fría? ¿Qué prefieres? ¿De estar ahí enseguida o más calmado y verlo un poquito más frío? Pues de todo, de todo. Yo me guío por sensaciones. No soy una persona que siempre sea igual. Unas veces soy mucho más activo, otras veces soy más calmado, algunas veces invado la pista, otras veces estoy totalmente quieto. Me voy guiando por sensaciones, pensando lo que es mejor para el grupo de jugadoras. Por supuesto, son toma de decisiones que muchas veces aciertas y otras también te equivocas. Entonces, a partir de ahí está el equilibrio. Si de 100 decisiones que tomas en un partido, un porcentaje muy elevado son aciertos, te dan el éxito, y si por desgracia esa toma de decisiones, que las tienes que tomar en ocasiones en décimas de segundo o en muy poquito tiempo, el porcentaje es bajo de aciertos, pues te equivocas y pierdes. Pero para cerrar el tema prólogas, ¿prefieres que haya prólogas o acabar en 40 minutos y ya está? ¿O te da igual? A mí lo que me gusta es que haya prórrogas siempre y cuando ganemos. ¿Cuántas has hecho máximo? ¿2 máximo o has tenido también algún partido de 3? No digo ya en Liga Femenina, sino en tu carrera. Sí, no, hubo un partido, no estaba aquí en España, en el extranjero, que tuvimos hasta 4 prórrogas.
Ostras. Media parte más, ¿eh? 4 prórrogas. Sí, 4 prórrogas significa prácticamente media parte de un partido. Sí. Eso gestionar será complicado, ¿no? Ya cuando llegabais a la cuarta diríais, ¿otra vez? Es difícil, es complicado. Después también... Las faltas. Muy bien, perfecto. Las faltas, cómo gestionas, tienes que intentar, dentro de la personalidad que tiene el equipo, adaptar a nuevas jugadoras, jugadores a otras posiciones donde no están acostumbrados. Y al final, con 4 prórrogas, sí que es verdad que existen los pequeños detalles, pero al final gana el que más duro mentalmente es. Bien, Fajardo. Yo me llamaba la atención no sé, que da gusto hablar con entrenadores que valoran tanto el crecimiento y el trabajo individual, ¿no? Y choca mucho porque estamos acostumbrados, no tanto en el baloncesto femenino, porque desgraciadamente no hay tanto foco, pero en el baloncesto masculino a que el entrenador sea muchas veces más protagonista o que se vanaglorie más de lo que él hace que el trabajo de sus jugadores. Y en este caso da gusto verlo porque parece que seas, hablando a buenas, el agente o no sé, el ojeador de cualquier equipo al hablar tan bien de tus jugadoras, ¿no? Hablabas de jugadoras de Liga 2 que se han revalorizado, hablabas de aspectos de fuera de la cancha de jugadoras como el caso de que va a estudiar, por ejemplo, medicina en Stanford, has dicho, creo. Sí, O de sea, Brittany. que habla muy bien de los entrenadores, ¿no? Que tener tu presencia y que hables así de las jugadoras porque muchas veces tenemos a los entrenadores un poco estigmatizados con que son muy duros o que son muy egoístas. No, mira, te voy a comentar, quizá también sea por mi perfil un poco de categorías de formación, porque yo estuve muchos años trabajando en categorías de formación y entonces siempre tuve una máxima y era que los jugadores individualmente mejoraran y por delante de los entrenadores, ¿no? Yo tengo claro, sobre todo en categorías de formación, que hay 2 tipos de entrenadores, los que quieren llegar ellos a costa de sus jugadores y los que quieren que sus jugadores lleguen. Y al final, los segundos son los que verdaderamente llegan, porque si llegan sus jugadores, seguramente lleguen ellos, ¿no? No me gusta, que no me guste, no digo ni que esté bien ni que esté mal, ¿no? No me gustan los entrenadores con muchísimo ego, los jugadores que cuentan sus batallas. Además, un porcentaje elevado de los que empiezan a hablar, normalmente después hacer, se quedan en poco, ¿sabes? Me refiero que hablan mucho y hacen poco. Prefiero hablar bien de las jugadoras y desde hace ya mucho tiempo tengo una máxima, que es nunca hablar mal de ninguna jugadora. Y si verdaderamente han hecho cosas bien, siempre reforzarlas con lo positivo. Pero por norma ya no me gusta hablar mal de jugadoras, ni públicamente, ni privadamente. Quizá alguna vez, y este año me ha pasado, sí que he hecho una crítica general en medios de comunicación en Zamora después de un partido, pero sobre todo por falta de concentración, pero nunca sin ganas de hacer sangre. Al final las jugadoras reaccionaron, se unieron más, aunque fuera en contra mía, y a partir de ahí, qué casualidad que encadenamos dos partidos seguidos, ¿no? Entonces, pero por lo general es que hablar mal de jugadores, jugadoras, me parece una falta de respeto. Al igual que muchas veces la exigencia no está reñida con la mala educación. Hay entrenadores que solo confunden la exigencia con la mala educación y para nada está reñida. ¿Botey? Bueno, a Botey, no sé si no lo escuchamos a Botey. Ahora te volvemos a llevar a Botey. Mientras tanto, Ángel, comentando diferentes aspectos de la temporada, has comentado antes esos cambios que hiciste cuando llegaste. Han sido ya bastantes respecto digamos, hiciste poquitos, pero han sido ya bastantes, más de los que esperabas, menos, o has mantenido una línea más continuista, como se suele decir. Vale, cuando yo llegué a Zamora, ¿te refieres? Sí. Vale, sí, te explico. Mira,
A mi llegada, yo como tuve la suerte de que tuve 4 o 5 días para ver vídeos del equipo por el parón final, ¿no? Entonces yo vi que habían cosas que estaban muy bien en ataque, donde las jugadoras tenían muy bien asumido el rol, y sí que hice modificaciones atrás. Sobre todo metí muchas más normas defensivas. Después, poquito a poco, pero no porque lo que hubiera anteriormente estuviera mal, sino porque la liga es muy larga, los equipos hacen el scouting, existe el contra-scouting, y entonces fui realizando modificaciones del ataque con entradas de juego mucho más sencillas y sobre todo con juego por conceptos, porque veía que había jugadoras que tenían muchísimo talento y que podían leer muy bien el juego. No solo significaba estar siempre sistematizadas a un sistema rígido y fijo. Les dejé mucha más toma de decisiones y al final decidí, aparte de los detalles técnicos, tácticos, que muchas veces los entrenadores hablamos y suena muy barroco y adornado, te voy a decir, y además me vais a entender si os gusta muchísimo el fútbol. Me di cuenta, y ahora veréis por qué, me di cuenta que el equipo necesitaba siempre el balón. Defendiendo muchísimo tiempo sufría. Entonces lo que intentábamos era presionar a toda pista para, en un momento dado, que el equipo contrario se revolucionara en ataque e hiciera ataques rápidos y robar el balón, o si hacía un ataque rápido, que la metiera. Pero nosotros necesitábamos siempre mucho el balón, porque teníamos jugadoras con talento, efectuar los máximos tiros posibles, y teníamos una virtud que no la habíamos explotado, que era el rebote ofensivo. Entonces, a partir del rebote ofensivo nos daban muchísimas más opciones, y a partir de ahí, por eso quizá en los últimos partidos metíamos tantos puntos. Nos íbamos a marcadores muy altos por ese motivo, ¿no? Y bueno, pues estábamos ya con todas las opciones de salvarnos. Pero también te digo, no es mi filosofía y mi estilo de juego. Creo que un entrenador no debe tener una filosofía y un estilo de juego. Un entrenador tiene que tener su personalidad, y a partir de ahí las ideas te las da el equipo al que vas a entrenar. Y dependiendo del equipo al que vas a entrenar, tú tienes que tener unas ideas de juego u otras, pero dentro de tu personalidad como entrenador. Interesante. Dime, Fajardo. Yo quería saber cómo se ha trabajado el staff, ¿no? ¿Cómo habéis planificado las semanas? ¿Cómo eran las sesiones? ¿Cómo era el apartado de scouting? Sobre todo, pues eso, de la siguiente jornada y de a lo mejor dos jornadas vistas, no sé. Eso, ¿no? Un poquito la planificación de ya no solo de las jugadoras, sino del staff. Bueno, pues verdaderamente te voy a contar, todo fue muy rápido. Aquí los dos entrenadores que habían, primero y segundo entrenador, se marcharon. Rápidamente llegué yo, después llegó Marco Santos, segundo entrenador, que estuvo con Rubén Burgos en el año del ascenso a la Liga Femenina, que no continuó al año siguiente en Valencia Basket, y tampoco continuó en Claret, y vino aquí a Zamora. Y bueno, y la verdad que, claro, no tenía, digamos, como iba todo muy rápido, le dije que todo el scouting lo hiciera a su manera. Simplemente me proporcionara un poco los datos que había, y que el scouting pues lo dejaba en sus manos. La verdad que he terminado muy contento con él en ese aspecto. Para la temporada que viene, donde entrene, sí que la persona que esté a mi lado, sí que le quiero marcar unas pautas de scouting, porque creo que siempre nos tenemos que meter en la cabeza de los jugadoras, y hacerlo lo más dinámico y ameno posible, y sobre todo crear una plataforma de vídeos para que ellas lo puedan ver en su casa, no agobiarlo mucho con todas estas situaciones. Y el día a día el scouting lo llevaba él. Lógicamente entrenamos mucho por la mañana, después de la jornada. Lógicamente hacíamos el entrenamiento regenerativo con sesiones de pesas, y a partir de ahí, el principio de semana, a mí me gusta trabajar mucho lo que es la técnica y la táctica individual contra cero, pero siempre en situaciones reales de juego, ¿no?
trabajando dribbling, la optimización del dribbling, los ángulos y tiempo del pase, distintas finalizaciones dentro de los movimientos o sistemas que teníamos. Después ya empezábamos, siempre inicio de semana, desglosábamos mucho el 1x1, 2x2, 3x3, tanto en ataque como en defensa, y ya a partir del miércoles por la tarde ya planificábamos un poquito más el partido que íbamos a jugar el fin de semana, pero siempre desde nuestra personalidad, que conocieran al rival, tanto las jugadoras individualmente como también los sistemas que más jugaba el rival, pero no nos adaptábamos al rival, simplemente que conocieran y dentro de nuestras normas defensivas intentábamos adaptarnos siempre al juego del otro equipo. Y por supuesto, un día a la semana, es una costumbre que tengo, sobre todo jueves por la tarde, en este caso en Zamora, porque era cuando podían venir el equipo junior de masculino de un equipo de aquí de Zamora, me gustaba jugar partidos contra equipos masculinos, dándoles a ellos los sistemas del equipo contrario y a partir de ahí ver acciones y reacciones nuestras contra las posibles acciones y reacciones del equipo al que nos vamos a enfrentar el fin de semana. Ya tenemos a Botey. Bueno, sí, perdón, sigue Ángel, perdón. Y ya después, pues lógicamente, viernes, preparación de partido, tiro, bajábamos un poco el ritmo hasta la hora cero. Ya está. ¿Botey, nos oís bien y todo? Sí, ¿se me escucha a mí? Ahora sí, perfecto. Ahí estamos. Reitero mis disculpas. Cuando iba a preguntarle a Ángel, no sé si ya a raíz de lo que te preguntaba Abel sobre cambios esta temporada en el equipo estabas en vías de contestar cuando me marché, pero por ejemplo antes te he citado dos jugadores con gran proyección, pero siempre dentro de una base del equipo formada por jugadoras de una media de edad muy joven. A mitad de temporada se ficha a dos jugadoras más veteranas como Iva Berkic y Aisha Mohamed. ¿Con eso se manda un mensaje de que hacía más falta experiencia en el equipo, una mayor experiencia para poder aspirar a mantener la categoría? No. Con eso se manda el mensaje de que necesitábamos jugadoras porque la plantilla no era excesivamente larga. Con Iva fue porque Ana Seilun decidimos que no continuara y viene Iva Birsic, una jugadora con muchísima experiencia, pero verdaderamente pudimos disfrutar de ella 2 jornadas. En la segunda jornada tuvo una lesión grave del tendón de Aquiles, ya prácticamente, y el fichaje de Mohamed, vamos, teníamos claro lo que era, sobre todo veíamos que Quinn estaba creciendo muchísimo y empezaba a no tener dificultades en los entrenamientos. A partir de ahí, Mohamed nos dio ese puntito de trabajo y de calidad en entrenamientos y después, bueno, pues decisiones mías, yo nunca creí conveniente darle más minutos. Sí que nos ayudaba mucho, vuelvo a repetir, en el trabajo diario, sobre todo con Quinn, pero no la veía preparada para jugar más minutos y son decisiones que un entrenador asume y ya está. Pero vamos, prácticamente mantengo los minutos de juego que tenía cada jugadora antes de las 2 incorporaciones. Ya te digo, lo de Iva, bueno, pues por desgracia para todos, se lesionó, disfrutamos de ella, si no recuerdo mal, un partido y 5 minutos, porque en Vitoria, en el campo del Araski, sufrió una lesión muy grave. ¿Fajardo? Yo, por cambiar un poco de tornas, Espera, lo hablábamos nosotros. Espera, si quieres, antes de cambiar de tornas, vamos a la pausa de la radio. ¿Te parece bien? Muy bien. Sí, claro, por supuesto. Vamos a la pausa y volvemos enseguida. Vamos a pausar aquí en Radio Sport y volvemos enseguida con Ángel Fernández. Pausa y volvemos. Espera un momento que voy a coger el cargador del móvil. Por eso he dicho lo de la pausa. Un momentito. Esa ha sido buena, lo de la pausa ha sido de genio. Un buen recurso.
Recurso. Eso es el directo y las cosas, pues mira. Qué recurso, a ver. ¿Has Un visto? segundo. ¿Me dais 30 segundos? Claro. Sí, 30 supuesto. segundos. sí. Bueno, mientras tanto, los de la pausa estamos en la pausa de Radio Sport, pero ya sabéis, Fajardo, que para los de YouTube que estamos de momento están viéndonos, que tenemos cuando lleguemos a 100 suscriptores un sorteo de un regalo. Por lo tanto, de momento somos 70, que somos en torno a los 75 suscriptores. Empezamos al principio del confinamiento, este es el programa 51, pero si llegamos a los 100 suscriptores, sortearemos un regalo entre esos suscriptores. Animar a la gente. Claro, dale like y suscríbete, ¿no, Fajardo? Sí, darle like. Dale like y suscríbete. La pregunta es ¿cuántos van a ver más? Exacto. Pues bueno, volvemos ya. Ahora veréis. Para hacer el corte, que si no luego no lo veo en el editor. Volvemos ya a Radio Sport 91.4 también a Basket Sport. Lo comentamos en la pausa durante el vídeo, que ya sabéis, cuando lleguemos a 100 suscriptores en este canal, sortaremos un regalo para esos suscriptores. Ya sabéis, suscribiros y cuando lleguemos a 100, regalo para uno de vosotros o de vosotras. Seguimos con Ángel Fernández, entrenador de Queso el Pastor. Fajardo, tenéis una punta ya para cambiar de tornas, porque tenemos muchas cosas que preguntar, ya más estilo Basket Sport. más un poquito más diferentes de baloncesto. Dime, Fajardo. Pues por ahí va a ir. Como nosotros somos demasiado frikis, cuando nos da por empezar a divagar, nos entra el hambre y los programas acaban siendo ya casi más gastronómicos que de baloncesto. Y huyendo ya de nuestro baloncesto, hemos podido comprobar, y lo comentábamos antes del programa, que has tenido experiencias extranjeras. Y antes de entrar en temas de baloncesto, ¿con qué país o con qué ciudad o qué comida te quedas que no sea española? El país lo tengo súper claro. Es que es mi segundo país, lo quiero muchísimo, que es México, y sobre todo con los tacos mexicanos me encantan. Me encantan sobre todo vamos, su salsa, su chile y sobre todo los tacos que hay de carne, para mí me parecen, además aquí es queso es el pastor y allí se llaman tacos de carne al pastor. Entonces, ¿Es lo mismo, no? No será lo mismo, ¿no? La misma empresa. y tengo muy buen recuerdo de México, tengo muy buenos amigos mexicanos. Las autoridades del baloncesto de México, mi relación es fantástica y la verdad que siempre que pueda regresaré a México. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo fue el irte a México? ¿Cómo llegó la oferta? Pues tan sencillo como que después de 19 años en el Valencia Basket, nada más salir, por mediación de Luismi Rodríguez, que fue en su momento agente de jugadores y entrenadores. Yo tenía muy buena relación con él y lo conozco a través de Johnny Rogers, que fue director deportivo del Valencia Basket. Me propone el marcharme a México porque el doctor Modesto Robledo, que en ese momento dirigía la DEMEBA, que es la Asociación Nacional de Baloncesto Mexicano, estaban buscando seleccionador nacional femenino. Y bueno, pues junto con un buen compañero español que salía de llevar el scouting de categorías de formación del Real Madrid, Luis Moreno, nos fuimos para allá. Y entonces cogimos la selección nacional para una concentración de un mes, más el torneo, que era la COCABA, centroamericano, que se jugó en Costa Rica. Y bueno, todo fue perfecto, un grupo de jugadoras genial, el cuerpo técnico genial, y fuimos campeones. Nos llevamos la medalla de oro. Y a partir de ahí, pues ya fui dando clinics, allí se llaman clínicas, en los diferentes estados. Me vino muy bien, estuve 6-7 meses en México y a partir de ahí pues iba y venía, España-México, México-España. Después tuve la experiencia de estar también en la Liga Profesional Mexicana con Aztecas, donde quedamos subcampeones de la Liga Mexicana. Y ya cuando me iba a marchar otra vez a México,
tuve la opción el año pasado de entrar en Cáceres para entrenar y este año en Zamora. Entonces, bueno, pues son experiencias. Lo que no he hecho en 19 años, lo he hecho en estos últimos 4 años, ¿no? El viajar y conocer otras entidades y otros clubes, y la verdad que me ha venido muy bien en el aspecto deportivo y en el aspecto personal el salir de Valencia Basket para conocer otros entornos, otras juntas directivas, otros estilos de juego y crecer también a pesar de mi edad como persona, ¿no? Porque pienso que al final el deporte es deporte, la profesión es la profesión, pero sobre todo, y tengo un lema, que siempre es mejorar como persona, ¿no? Y todas estas experiencias te hacen mejorar, y si te hacen mejorar como persona, muchísimo mejor. ¿Estuviste también en Guatemala? ¿Puede ser? Sí, también estuvimos en Guatemala. Ahí el periodo fue más corto. Estuve en Guatemala 6 meses y decidí abandonar la Federación Nacional de Guatemala por la oferta del club mexicano que te comenté de Aztecas para la Liga Profesional Mexicana. De ahí en los ambientes del campo, el aficionado lo destaca. Se ríe Ángel. Sí, a ver, la verdad que en la Liga Profesional Mexicana se vive con muchísima pasión y las aficiones acompañan a sus equipos en los desplazamientos. La verdad que es una liga muy bonita. Estuve muy a gusto, los medios de comunicación la siguen. Falta mejorar mucho quizá en logística, en cultura deportiva, pero aquí en España también. Aquí en España también hay clubes que parecen mexicanos en el buen sentido de la palabra y con todo el respeto en cuestión de funcionamiento, ¿no? De que muchas veces se construye la casa por el tejado y tiene que ser al revés, pero nunca por mala voluntad, ¿no? Quizá por desconocimiento. Como decía interiorizo una frase de uno de los mejores empresarios de España y máxima fortuna, si sabes que no sabes, puedes aprender. Si no sabes que no sabes, ahí sí que tienes el problema. Entonces, yo siempre me he encontrado personas que saben que no saben y entonces pueden aprender y les ayudas un poquito a mejorar, ¿no? en ese aspecto. Pero de ambientes, ¿en alguno en particular te quedas? Para ponernos a lo mejor a nosotros algún vídeo ahora de algún ambiente, alguna afición, la de Azteca, la de Tigre, no sé, si alguna recuerdas así más de decir, ostras, esta mola. ¿De México te refieres? Sí. Bueno, pues de México nuestra afición era de 10. Nuestra afición en casa solo perdimos un partido en toda la temporada, pero después en los playoffs nos fue salvando y nuestra afición era una caldera impresionante. Pero sobre todo me impresionó mucho la afición de Lobas de Aguascalientes. Aguascalientes es el Estado de México, Lobas el equipo, un pabellón grande, vamos, pues quizá 4.000, 5.000 personas, totalmente lleno. Como Fontajau, podemos decir. Parecido, quizá un poquito más de capacidad, lleno totalmente, donde jugamos la final allí, los 2 primeros partidos, y era una auténtica bombonera, ¿no? Además tengo esa imagen, ¿no? Tengo esa imagen de ser un ambiente. Fue una liga muy, a ver, te lo digo en plan vulgar, muy chula, muy bonita, muy bonita. Oh, mira, apuntamos la de Lobas o Lomas, has dicho. Lobas, de lobo, Lobas. Sí, pues Lobas habrá que ver algunos vídeos de la afición, ¿no, Fajardo Botey? Sí. Por supuesto. Habrá que destacar, dinos, chicos. No sé quién era el que pedía la palabra. Sí, yo mismo, porque ya tendremos tiempo, ¿verdad, Ángel?, de hablar también de frijoles y de guacamole y de otras cosas típicas mexicanas, ¿no? Pero yo, si me permitís, quisiera cerrar esta temporada con 2 aspectos que creo que son importantes. Ángel, ¿en qué medida te trastoca los planes, aunque eso signifique de facto la permanencia, el hecho de no poder seguir la temporada cuando estabais en esa buena dinámica, con esas victorias en partidos tan igualados ante Cáceres y ante Zaragoza? Y si por prurito personal y colectivo preferías que
se continuara la temporada porque el equipo ya había demostrado que podía conseguir en la pista ese objetivo de la permanencia. Y la segunda sería, sí, si me permites, la segunda para rematar un poco lo que ha sido esta temporada. ¿Cómo has vivido ese asunto tan particular de las ventanas, teniendo jugadoras de diversas nacionalidades? Porque tú has tenido una jugadora danesa, otra holandesa, otra eslovaca, etcétera, canadiense, 2 nigerianas. Ese aspecto, pese a ser un equipo de zona baja, el ser tan castigado por ese asunto de las ventanas y cómo está planteado sin ese acuerdo con otros estamentos que rigen las categorías nacionales. Sí, bueno, te contesto primero la primera pregunta y te la contesto rápido. Sí que nos quedábamos sorprendidos porque estábamos convencidos todo el grupo que íbamos a conseguir la permanencia. Estábamos súper convencidos, pero súper convencidos. Nunca se podrá demostrar, pero estábamos súper convencidos, ¿no? El grupo estaba convencidísimo. Creo que, lógicamente, sí que me entristece no haber terminado la temporada, pero por la pandemia, por el coronavirus, me entristece muchísimo. Me entristece muchísimo todas las víctimas que han habido, que al final se han tratado como números, y hay que reconocer que no son números, que cada víctima es una auténtica tragedia para las familias. Y ahora parece, sí, la sensación que tengo cuando escucho medios de comunicación, gobierno, oposición, me da igual el partido que sea y de la ideología que sea, cuando hablan de 100 y pico muertos, 200 muertos, con satisfacción no, pero sí como diciendo es que ha bajado bastante. Son muchísimos muertos todavía en el país, muchísimos muertos, y eso me produce muchísima tristeza. Y hablamos de generosidad, de unión después del coronavirus, y creo que no vamos a cambiar. Creo que no vamos a cambiar en ese aspecto. Los políticos siguen a su guerra, los españolitos de a pie a la nuestra. Y entonces me ha producido mucha tristeza no terminar la temporada por eso. A partir de ahí, yo tengo claro que el tomar decisiones a nivel deportivo no era fácil, porque a todas las personas nos viene de nuevo esta pandemia, a todo el mundo, pero creo que esas decisiones había que tomarlas antes. E incluso me parece, a nivel muy personal, como humano, no como entrenador, una auténtica burrada que el deporte comience ya. Comience ya. Sé que hay medios de comunicación deportivos que a su manera están intentando presionar para que, por ejemplo, los futbolistas de la liga profesional jueguen, porque hay dinero de por medio de televisiones, porque los comparan con los españolitos que están trabajando de obreros, en otras. Pero hay que reconocer que los deportes de equipo, fútbol, baloncesto, son deportes de contacto. Y eso supone mucho más riesgo, ¿no? A la hora de que se ponga en práctica todo este tipo de deporte. Hay que pensar también que hay pabellones que en un momento dado son municipales, no son propios, y pasan muchísimos grupos de personas por los pabellones y muchísimos deportes. Entonces, creo que habría que esperar un poquito más y tomar y saber verdaderamente qué medidas se van a tomar para dar inicio a todo esto. Y la segunda pregunta, perdona, era... ¿La de las internacionales, no, Botei? Las ventanas. A ver, las primeras ventanas sí que tuvimos dificultades porque yo tuve a todo el equipo, viajábamos a Zaragoza, jugábamos domingo y tuve a todo el equipo miércoles por la tarde. Teníamos a Queen con Canadá y después diversas jugadoras con sus selecciones, tanto María Jespersen como Anna Seilund, y después alguna jugadora como Brittany McPhee, que con unas vacaciones pactadas no estuvo. En las segundas ventanas, ya la única jugadora que faltó a los entrenamientos fue Mohamed,
Aisha Mohamed, con Nigeria, que se clasificó para los Juegos Olímpicos, pero ya no hubo ninguna jugadora más en ventana, con lo cual no hubo muchísima modificación en cuanto a entrenamientos. Ángel, en tema de la liga, me dijo Federación la semana pasada que a final de semana iban a sacar la resolución. De momento a nosotros no nos ha llegado nada. No sé si a vosotros os ha llegado la resolución. Que yo sepa, lo sé por medios de comunicación, que yo sepa lo que es Liga Endesa femenina, sí. Van a estar los 14 equipos más 2 equipos que van a ascender de Liga Femenina 2. Pero yo hasta el momento no sé qué criterios van a haber para que esos 2 equipos asciendan. No sé nada más al respecto, lo sé por vosotros, por los medios de comunicación, pero no sabemos si habrá fase de ascenso, si serán los 2 primeros de cada grupo de Liga Femenina 2. Creo que aún tienen que decidir el criterio a seguir para los ascensos. Sí, no, pero te comentaba lo de acabarla, porque en el comunicado ponía que eso había sido solo de los ascensos, pero que lo de la resolución lo iban a comunicar a final de semana. Y la final de semana ya ha pasado. Pero de terminar la liga Endesa... Sí, en el comunicado ponía solo lo de ascensos y descensos. No, la Liga Femenina Endesa ya se ha dado por concluida. Vale. Sí, seguro. Eso ya se dio por concluido, pues sí, pues creo que hace cerca ya de 3 semanas aproximadamente. Lo que ahora sí que tienen que decidir es qué criterios van a seguir para el tema de porque se amplía a 16 equipos. ¿A ti lo de Liga 16 te gusta más? ¿Preferías de 14? No sé cuál es tu opinión al respecto. Verdaderamente yo, incluso en condiciones normales, en el coronavirus, en la pandemia, yo prefiero de 16. Creo que es una liga más atractiva, más larga, deportivamente. Después les preguntes a directivos, prefieran de 14 porque se ahorran tiempo en cuanto a contratos. Cuando hablo de tiempo, hablo de ajustes económicos, que lógicamente pues, en clubes humildes son necesarios. Yo definitivamente sí que prefiero 16. Creo que es mucho más atractivo. ¿Diego Fajardo? No, sí, lo hablábamos el otro día con María Araujo, que el problema va a estar en si lo que tú dices, si esos 16 equipos iban a implicar alargar más la temporada y así que los contratos fueran más largos y que al fin y al cabo la liga empezase a coger más consistencia, o si por contra iban a meter 2 equipos más, pero lo que se iba a hacer era seguir con el mismo calendario y comprimir más los partidos, jugar más entre semana y forzar más los partidos o las jugadoras. Estoy convencido que va a ser lo segundo, si no tiempo al tiempo. Los clubes ya tienen los presupuestos ajustados a 7 meses. Entonces es muy complicado alargar a 8 meses. Incluso si la federación, por temas de FIBA, Euroliga, Eurocup, decidiera alargar un poquito más la temporada, medio mes o un mes, seguramente, te hablo un poquito por lo que sondeas, la pretemporada de los clubes humildes, como no pueden pagar ese medio mes, tengan una pretemporada de 2 semanas, ¿no? Cosa que me parece, bueno, desde el punto de vista económico, pues si no pueden, no pueden, y es preferible hacerla de 15 días, pero sinceramente me parece una burrada hacer una pretemporada solo de 15 días desde el punto de vista deportivo. Entonces, entiendo el punto de vista económico y también sé que una pretemporada de 15 días me parece una auténtica burrada. ¿Okay? Sí, Ángel, creo que ya es momento adecuado para sacar a la palestra tu trayectoria anterior. Exacto. Porque es densa y productiva, ¿verdad? Pues para empezar, tú diriges al Ros Casares en sus primeros años, creo que de hecho en su primer año como tal, con jugadoras muy jóvenes, ahí estaba Ingrid Pons, Marta Fernández, Noemí Jordana, jugadoras que luego han sido internacionales. ¿Tenías la sensación esa de que era el embrión de un proyecto mucho más poderoso para los años venideros? Pues mira, te voy a contar. Para empezar, antes de contestarte hago una previa. Yo empiezo verdaderamente como entrenador
en Torrent, en mi población, pero después en la Salle Paterna, llevando un cadete que lo clasificamos para un campeonato de España, una fase sector de un campeonato de España. Y a partir de ahí me incorpora Isma Cantó para las categorías de formación del Valencia Basket el mismo año que incorporan a Martín Labarta, famoso delegado de campo. Y coincido con él muchos años y crezco deportivamente, pero tomamos caminos distintos con Paco Olmos. A partir de ahí, de la mano de Fernando Roch y Toni Ferrer. Fernando Roch y Toni Ferrer. Juan Roch en aquella época era vicepresidente. Después, bueno, pues con un tema que ya todos conocéis, Fernando decide irse al Villarreal y Juan se hace cargo un poquito más del Valencia Basket. Y ahí sí que hay un momento donde el hermano de Pipo Arnau, Edu Arnau, me propone para llevar el último año de Godella, baloncesto femenino, y el primero de Ros Casares. O sea que yo soy un poco el Adolfo Suárez de la transición del Ros Casares. Y cuando, con un presupuesto muy justito, tanto Godella como Ros Casares, el primer año, porque Ros Casares entra, o sea, yo estoy 2 años, Godella, y el primer año de Ros Casares. Y el primer año de Ros Casares, Francisco Ros García entra en septiembre con un presupuesto muy justito. Y ya la plantilla cerrada, donde hice 250.000 viajes al siglo XXI para hablar con Ramón Jordana y contratar a Noé Jordana y a una chiquita de 17 años con muchísimo talento llamada Marta Fernández, que la hago debutar en División de Honor. Y conozco a un hermano de Marta Fernández, que era cadete de primer año en el Juventud, que se llama Rudy Fernández. Y incluso su padre Rodolfo estaba con la idea de, y esto lo voy a contar, como ya prescrito, estaba con la idea de tener a los dos en Valencia, Marta jugando y a Rudy también en Valencia Basket. Entonces, hablo con unas personas del Valencia Basket y me dicen que no. Y a partir de ahí Rudy sigue jugando en el Juventud de Badalona y bueno, pues ahí está Rudy. Oye, ¿qué Zurbatiz? Que ha dicho Ángel que hiciste 1000 viajes al siglo XXI, no cogió el DeLorean, era el equipo, para que ellos que no lo sepan, que había un equipo que se llama el siglo XXI, que bueno, aún está. El siglo XXI es el centro de tecnificación que aún existe de jugadoras en femenino, que de ahí salen un porcentaje alto de las categorías de formación de selecciones para la española, y tienen un equipo en Liga Femenina. Chicos, antes de continuar con Ángel, que yo tengo unas cuantas puntas más para Ángel. Cerramos aquí en Radio Sport y seguimos con el extra de YouTube. Gracias Fajardo, gracias Botey. Gracias por estar aquí en Radio Sport. Nos vemos próximamente por La Fonteta. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Acabamos aquí en Radio Sport, seguimos con Ángel en el extra de YouTube, un ratito cortito más, y nos vemos en el siguiente programa. Un saludo del Aguado. Adiós, gracias. Venga, seguimos con el extra de YouTube. Tenemos a Ángel Fernández Botellas. Yo quiero hacerte la pregunta, Ángel. Porque estás en Quesos el Pastor. Aquí, además de baloncesto, ya lo has visto, nos gusta hablar de gastronomía. ¿El queso está bien o no? ¿Te dan quesos allí del Pastor? Verdaderamente, a ver, voy a ser sincero, no sé si te gustará el sponsor o no. No he probado todavía Quesos el Pastor. Pero no los he probado. Ni los he probado por regalo, ni los he probado porque los he comprado. O sea, me refiero, no, nada de nada. No los he comprado. Espero probarlos, de verdad. Y además muy agradecido que una entidad como Quesos el Pastor sponsoriza un club de Liga Endesa. Siempre se dice que el Queso el Pastor Embutidos Pajarí es el derbi de la comida, de la gastronomía. Hubo derbi. Sí. Ángel, también nos han comentado el tema gastronómico por allí, por Zamora. Nos han recomendado, bueno, que es bueno, ¿no? Tema gastronomía. ¿Allí le das también el beneplácito? Mira, estoy muy a gusto en Zamora, primero por su población. Humanamente me ha tratado muy bien, pero muy bien. Por lo que sea, he socializado bastante con gente de allí. La ciudad
te hago el prólogo. La ciudad es perfecta, pequeña, donde te puedes mover paseando, un casco antiguo precioso, románico con tintes renacentistas, el río Duero lo tienes a 5 minutos y tiene todos los servicios de una capital de provincia. A partir de ahí, la gastronomía, por supuesto, la gastronomía es impresionante, sobre todo en quesos, también a nivel de todo tipo de Cordero, tapas, cordero, carne. La verdad es que se come muy bien y a mí personalmente el clima me encanta. Y diréis el clima, pero si debe hacer muchísimo frío. Aguanto muchísimo más el frío que el calor. Y después todas las casas están muy bien acondicionadas para el frío. Yo, por ejemplo, donde vivo, que es en el centro de Zamora, prácticamente en el mes de enero voy en manga corta, eso sí, cuando sales se ven las típicas cencelladas, que no son nevadas, sino todo helado, árboles, suelo, coches, todo helado, y podemos estar a -2 o -3 grados, ¿no? Pero bueno, yo lo llevo bien, ¿eh? Eso en tu Torrent es más complicado, ¿no? Te estará a -2 grados. Ahora estará a 20 allí. Bueno, aquí estamos a... ¿Cuántos estamos ahora? A más. 5. Es complicado, es complicado en Torrent estar a -2 o menos. Sí, eso es noticia. Aquí cuando... A no ser que te metas en el congelador. A eso te iba a decir, en algún congelador de fiestas. Dime, Fajardo. Sí. Eso, el que chocaba, ¿no? Chocaba lo que tú comentabas del derbi de embutidos y quesos, que es un poco... el tercero en discordia, que es el patatas y golusa. Claro, eso iba a ir, que la precariedad de nuestra liga, desgraciadamente, hace que los grandes inversores y las grandes empresas no se fijen y tengamos que recurrir a estas empresas oye, que nos ayudan a que nuestra liga cada vez tenga más calado y tenga más repercusión, y que encima yo creo que les da hasta un toque así más característico, está más chulo, ¿no? Originalidad. Pastor, embutidos para yo qué sé, está guay. Bueno, a ver, la verdad que primero hay que estar muy agradecidos a que este tipo de empresas aporten y sobre todo tienen muchísimo mérito, ya no Zamora, que es una ciudad de 60.000 habitantes, Bembibre es una población, pues yo creo que de 6.000, 7.000 habitantes y tiene equipo en Liga Endesa. Es que para ellos también es muy importante porque llevan el nombre de su empresa a nivel nacional. Claro. Y después para el club, pues y sobre todo para Zamora, es muy importante que una población así tenga una marca, aunque sea de importante a nivel gastronómica de aquí, de todo lo que es la comunidad de Castilla y León. Dime, Botey. Sí, para mí no es problema. Yo me identifico mucho más con empresas alimenticias que con otro tipo de empresas, o sea que lo veo perfecto en ese sentido. Porque nos gusta mucho comer, Botey, eso no puede ser. Eso no lo podemos disimular. Pues sí, Ángel, si me permites, yo me retrotraería todavía una vez más a ese pasado que tienes, por ejemplo, el de la alquería, el de trabajar con categorías de formación de Valencia Basket. Recientemente leía unas declaraciones tuyas diciendo que podía haber en un momento determinado faltado paciencia en casos como el de Torniques Engelia, por ejemplo. Pues me gustaría que nos dieras desde tu posición avezada y cualificada un aval de por qué si la alquería va a tener, aparte de los frutos que tiene, frutos en relación a tener jugadores de primer nivel en un periodo de tiempo no demasiado lejano. Bueno, para empezar, si me permites rectificarte, porque yo no he trabajado en la alquería. Yo cuando estuve de jefe de cantera teníamos las naves del Santo Padre, ¿no? Sí, es que es la verdad. Bueno, Valencia Basket ha cometido muchísimos aciertos y algún error. Y todos lo hemos hecho. Yo, por ejemplo, he aprendido muchísimo de mis errores y con el tema de Tocos Engelia, pues en las declaraciones que hago en Superdeporte es la verdad y es la sinceridad y no pasa absolutamente nada.
y ahora Valencia Basket creo que está creciendo a nivel de profesionales de baloncesto, mucho más que antes. Hay gente muy preparada a nivel de baloncesto, empezando por Chechu Mulero, que es director deportivo, le sigue Andreu Casadevall como jefe de cantera, y vuelvo a repetir el gran acierto de Ángel Cepeda para trabajar con jóvenes, y después en la línea femenina con Esteban Albert, con muchísima experiencia, y Rubén Burgos. Entonces, ahora sí que hay muy buenos profesionales por arriba dirigiendo a nivel deportivo el club. Si encima se añade la incorporación de José Puentes, que va un poquito más como gestor, pero él siempre ha sido entrenador de baloncesto, creo que es un acierto. También es verdad, y doy mi opinión, pero que de mi opinión no significa, a ver, yo lo que no voy a vender es los mundos de Yupi, ¿no? Sí que doy mi opinión de que hay entrenadores en Valencia Basket que están haciendo más trabajo de despacho que de parquet, que son muy buenos entrenadores de parquet y que Valencia Basket los debería recuperar, pero no estoy cometiendo ningún delito en decir eso. Valencia Basket un 90% está acertando, un 10% tiene que mejorar, pero todos, al igual que yo, no cometo ningún delito. Pueden sentar bien, pueden sentar mal, pero es que creo que hablo con muchísimo respeto y con muchísima educación. Y por lo menos las cosas las digo claramente. A lo mejor hay otras personas que son ni una mala palabra ni una buena acción. Eso sí que es un delito. Ángel, una pregunta que siempre hacemos aquí en Basket Sport, tema de redes sociales, ¿cuál te manejas? ¿Cuál prefieres? ¿Twitter, Instagram? Aquí tengas un fan de TikTok, no sé si esa la conoces. Te explico, Instagram no tengo Twitter y tengo Facebook y me sobra. Pues mira, pues la apuntamos con Twitter y con Facebook. Dime, Fajardo. Sí, que lo de las redes sociales choca, ¿no? Porque vamos viendo como, dependiendo de la generación, obviamente, hablamos con jugadoras, sobre todo de las jóvenes, no de las veteranas, y te dicen que, ¡buah! Que si TikTok, que si... por otra parte, yo creo que de nosotros, del programa, prácticamente no tiene nadie. Pero la variedad de redes sociales que hay ahora, viéndonos a gente quizá pues, de generaciones superiores, vemos cómo sintetizan y simplifican mucho más, ¿no? Twitter y Facebook, al fin y al cabo, pues una para comunicarte y otra quizá más para informarte, ¿no? Imagino. Correcto. A ver, Twitter lo utilizo, a ver, verdaderamente sigo en Twitter, si no recuerdo mal, 55, sobre todo medios de comunicación y amigos muy personales. Después, lógicamente, sí que tengo unos seguidores, pues sobre 700, una cosa así, ¿no? Pero no va en función de los que yo sigo, ¿no? Y después en Facebook, pues bueno, la verdad que cuando creé esta red social estaba en México y tengo los 5.000 y tengo no sé cuántas solicitudes de amistad esperando, que prácticamente no las puedo aprobar porque creo que es hasta 5.000, ¿no? Y un número elevado pues de gente de México, que los quiero muchísimo, y de gente de Centroamérica. Pues mira. Oye, en tema gastronómico, has hablado antes de Centroamérica, pero ¿has dicho fajitas? ¿Algún plato más típico de allí? ¿Lo haces ahora aquí en España? Bueno, a ver, aparte de los tacos, por ejemplo, allí en México hay muy buena fruta, muy buena fruta. Después también están las típicas enchiladas. Bueno, hay muy buena carne también, muy buena verdura. Piensa que México es un país de 150 millones de habitantes. Es un país muy grande, con muchísima diversidad geográfica, con muchos microclimas, y entonces prácticamente tienes de todo, ¿no? Muchísima variedad, y geográficamente un país precioso. Y la comida, yo me sigo quedando con los tacos y las enchiladas, que están muy ricas y muy buenas. Eso sí, pero la paella también, ¿no? La paella aún sigue ahí, top. La paella perfecta, pero sobre todo la paella valenciana de verdad. Ay. De pollo y conejo.
Mucha gente está confundida, se va a la paella valenciana de marisco, de tal, que está muy bien también, pero la gente tiene que saber que la verdadera paella valenciana es de pollo y conejo. ¿Viste alguna por México? Prefiero no contestar a esa pregunta. O a lo mejor por Zamora. No sé si te has llevado algún producto de aquí, como dice Ara. No sé si sabes Arturo Valls, que dice que coge piña de naranjo de Valencia para llevársela a Madrid. En Zamora existe un arroz a la zamorana que está muy bien. Muy bien. Botech, Fajardo, ¿sí tienes alguna pregunta más? O si no, vamos ya con la última. No, hacemos a todo el mundo. Sí, yo quería preguntarle a Ángel por la etapa en México. Es muy interesante desde el punto de vista gastronómico, pero desde la vertiente puramente baloncestística. Ese crecimiento que está experimentando el baloncesto masculino con ese título, incluso en el Torneo de las Américas de 2013, jugadores importantes últimamente, Jorge Gutiérrez, Paco Cruz, Gustavo Ayón, ¿eso se ve reflejado en afición al baloncesto e incluso a rebufo de ello la selección femenina puede ir creciendo? Y desconozco si has tenido problemas que suele haber por allí de talla. No sé si tenías pivots de más de 1,90 o en torno a 1,90. Eso siempre limita un poco. ¿Qué limitaciones y qué aspectos positivos tenías en esa selección desde el punto de vista estrictamente baloncestístico? Bueno, para empezar, creo que tenemos una idea, a mí me pasaba, una idea muy equivocada de México. México es Norteamérica. No es Centroamérica, es Norteamérica. Centroamérica comienza a partir de Guatemala. Con lo cual, a nivel de estatura, pues como aquí en España hay gente con un tema físico muy, muy aceptable. Incluso yo tenía interiores de más de 1,90, ¿no? Lo que pasa es que no sé por qué nos vamos un poquito al tema de la estatura y estamos muy equivocados, tanto a nivel femenino como a nivel masculino, por supuesto que existe. El problema de México es que no hay, no hay ligas unificadas, ¿no? Y encima hay un poco de conflicto entre las autoridades FIBA, América, y eso hace que, por ejemplo, ahora México está desafiliada dentro de México, pero más por un tema de dirección y de directivos que del baloncesto en sí. Por supuesto que existe mucho potencial a nivel de jugadores, porque es un país muy grande, existen muy buenos físicos, pero los entrenadores que hay no tienen la capacidad de formación que podemos tener otros países, pero no por nada, sino porque la federación no promueve tipos de actividades para que esos entrenadores se formen. Pero creo que tenemos una idea equivocada de México. Piensa que es frontera con Estados Unidos. Hay estados pegados a Estados Unidos y hay mucho mexicano estudiando en universidades de Estados Unidos jugando al baloncesto y solo falta una línea común para que México progrese tanto en el baloncesto masculino como en el baloncesto femenino. Y después yo quiero resaltar que han habido y hay muy buenos entrenadores en México, muy buenos entrenadores españoles entrenando en México, y a las pruebas me remito a Paco Olmos. Paco Olmos, entrenador valenciano, está haciendo historia ahí en México con una franquicia muy seria, y que es Fuerza Regia de Monterrey, del estado de Nuevo León. Y solo con que el baloncesto mexicano se unifique un poco en una línea común a seguir, podría ser una potencia, sobre todo a nivel de América Latina. Ángel, para terminar, ¿estás viendo ahora baloncesto? ¿Partidos de baloncesto repetidos? Estos que, por ejemplo, están poniendo en Teledeporte, en Movistar o alguno por YouTube. ¿O descansar un poquito de baloncesto? No, que va, no. Sí que estoy viendo, primero porque hay cosas que cerrar aquí en Zamora, segundo porque hemos organizado con los clubes de Zamora conferencias para entrenadores, que por cierto lo hemos organizado con ponentes de muy alto nivel, ha pasado prácticamente todo el staff de la selección nacional campeona del mundo española, el staff técnico, ha pasado director deportivo Jordi Martí de Juventud de Badalona, jefe de cantera de Manresa Pere Romero,
ha pasado Roberto Íñiguez, entrenador de Euroliga, Alberto Pacheco, su preparador físico, seguramente el viernes tengamos a Nacho Rodilla, y después estoy preparando un curso online con compañeros de compañeros míos, entrenadores de aquí de España, para que también conozcan un poco y vendamos la marca, más que de España, la marca Valencia, de cómo trabajamos el baloncesto para la Asociación Nacional de Entrenadores de México, y hay ahora en estos momentos sobre 600 inscritos de todo México y países de Latinoamérica. Y por lo tanto, la pregunta final, Ángel, aquí preguntamos, siempre nos dice la misma respuesta, no sé a ver si Ángel lo prefiere una u otra. ¿Qué prefieres, Euroliga o NBA? Euroliga. Míralo. Seguimos con el porcentaje. Botella, estamos en torno al 99, ¿no? Todos menos uno. Bueno, no exageres, Abel. Para tener 99 tendríamos que haber preguntado a 100 personas. 100. No, digo 99%. ¿Cuánto tengo ese porcentaje? Claro. Una persona nos dijo que no, o sea que para tener 99% tendríamos que haber preguntado a 100 personas. Por lo tanto, ¿cuánto tenemos ahora? Va, Botella. En torno al 98. Ah, yo lo he hinchado un poquito. ¿Por qué, Ángel, el Euroliga? Bueno, a ver, primero porque quizás es una competición mucho más cercana, porque hay jugadores que quizá los he conocido en etapas de categorías de formación, porque es una competición mucho más rica tácticamente y técnicamente, no tan física como la NBA. La NBA, a ver, yo prefiero Euroliga, pero no digo a la NBA que no, sino que prefiero la Euroliga. La NBA, pero es mucho más física, pero riqueza táctica la justa, porque verdaderamente se basa más en el tema físico. Me gusta mucho ver la Euroliga, los planteamientos de partidos, los jugadores que hay, cómo combinan el tema físico con el talento individual, con la técnica y táctica individual, y por eso prefiero la Euroliga, y porque creo que hay entrenadores con mucha más capacidad de reacción en la dirección de partidos que en la NBA, y es así. ¿Has visto alguno en directo de Euroliga o NBA? ¿Algún partido? ¿Disculpa? ¿Algún partido de NBA o en Euroliga lo has visto en directo en el pabellón? De NBA no, de Euroliga sí, bastantes. Mira, lo apuntamos. Chicos, ¿algo más para Ángel? Nada, un placer haber hablado con él. Pues sí, lo mismo, encantados. Todavía habría más cosas, pero sería alargarnos demasiado. Siempre un placer hablar con gente como Ángel. Ángel, muchas gracias por todo. Esperemos que hayáis estado a gusto aquí en Basquete por Radio Sport. La verdad que me habéis hecho sentirme muy, muy a gusto, y muchas gracias a vosotros. Bueno, muchas gracias, Ángel. Nosotros nos despedimos. Gracias, Fajardo. Gracias, Bote, y gracias, Ángel. Un placer. No os perdáis los siguientes episodios, porque, ojo, hay una entrevistada que conoce muy bien a Ángel y hay mucha gente top que va a pasar por aquí por Basquete Sport. Adiós. Un saludo del Aguado. Gracias.